El día que prohibieron la oración, el pueblo enmudeció. Nadie volvió a hablar con Dios. Las iglesias cerraron. Los funerales se volvieron mudos. Las madres callaron junto a las cunas de sus hijos. Excepto una voz. Una sola. Y esa voz lo cambió todo. El pueblo de San Rafael había sido construido sobre piedra y fe. Durante generaciones, las campanas de la iglesia marcaban los ritmos de la vida, el amanecer, el mediodía, la puesta del sol. Eran más que sonidos. Eran recordatorios. De que alguien escuchaba. De que nadie estaba verdaderamente solo. Pero ahora, las campanas callaban. Y con ellas, las voces. Había pasado exactamente un mes desde el decreto. 30 días desde que el Consejo Regional, bajo órdenes de la capital, había declarado ilegal toda forma de oración pública y privada, incluyendo iglesias, casas, hospitales y funerales. Orar se convirtió en un acto ilegal. El documento oficial lo llamaba Ley de Armonía Social. Decía que la religión dividía, que la oración generaba fanatismo, que la fe personal era un asunto arcaico, incompatible con el progreso, que para que la sociedad avanzara, debía dejar atrás supersticiones del pasado. Las penas eran severas, multas equivalentes a 6 meses de salario, detención de hasta 2 años, separación familiar en casos de adoctrinamiento infantil. Y para los líderes religiosos que se negaran a acatar la ley, las consecuencias eran aún peores: cárcel indefinida sin juicio. Nadie lo había creído posible. Al principio, algunos rieron nerviosamente en las calles. Otros dijeron que era una exageración, una medida temporal para calmar tensiones políticas. Los más optimistas pensaron que el decreto sería revocado en semanas. Pero cuando arrestaron al padre Esteban en medio de una misa clandestina, cuando cerraron las puertas de la iglesia con cadenas de acero y pintaron sobre ellas un sello rojo con la palabra clausurado, el pueblo entendió. Esto era real. Y esto era permanente. Al principio, la resistencia fue silenciosa pero presente. Algunas familias seguían orando en sus hogares, en voz baja, con las puertas cerradas y las cortinas corridas. Algunos ancianos murmuraban sus rezos mientras caminaban por la calle, escondiendo las palabras detrás de toses fingidas. Pero el miedo es un veneno lento. Y poco a poco, ese veneno comenzó a propagarse. Las denuncias llegaron. Un vecino escuchó a otro orar y lo reportó. Un hijo, adoctrinado en la escuela sobre los peligros de la religión, entregó a su padre a las autoridades. Una mujer fue multada porque su suegra la escuchó dar gracias antes de comer. El pueblo aprendió rápido: el silencio era más seguro que la fe. Y así, San Rafael se volvió un lugar extraño. Un lugar donde la gente caminaba con la cabeza gacha. Donde las conversaciones eran superficiales, vacías. Donde nadie preguntaba «¿Cómo estás?», porque la respuesta podía llevar a lugares peligrosos. Los funerales se volvieron ceremonias mudas. Los cuerpos eran enterrados sin palabras de consuelo. Sin esperanza de reencuentro. Solo tierra cayendo sobre madera. Los hospitales se llenaron de pacientes que morían solos. Sin nadie que orara por ellos. Sin nadie que les recordara que había algo más allá del dolor. Y las madres dejaron de cantar canciones de cuna. Porque muchas de esas canciones hablaban de Dios. Y eso ya no estaba permitido. San Rafael se había convertido en un pueblo fantasma espiritual. Vivo físicamente, pero muerto en su interior. Mateo Rivas tenía 42 años, una carpintería modesta en el límite del pueblo y una culpa que no lo dejaba respirar. Vivía solo con su hija. Su esposa, Clara, había muerto 3 años atrás en un accidente de tránsito que aún no podía entender, que aún lo perseguía en sueños. Una curva mal señalizada. Una noche de lluvia torrencial. Un camión que no frenó a tiempo. Clara había salido a buscar medicina para Sofía, quien tenía fiebre alta esa noche. Mateo había olvidado comprarla esa tarde, a pesar de que Clara se lo había pedido 3 veces. Ella nunca regresó. Y Mateo nunca se perdonó. Su hija, Sofía, tenía entonces 9 años. Ahora tenía 12. Y desde el funeral de su madre, no había vuelto a sonreír de verdad. Mateo lo sabía. Veía cómo su hija fingía estar bien. Cómo se esforzaba por no llorar delante de él. Cómo se encerraba en su habitación cada noche y sollozaba en silencio, creyendo que él no la escuchaba. Pero Mateo la escuchaba. Y cada sollozo era una puñalada en su corazón. Mateo trabajaba de sol a sol. Lijaba madera hasta que sus manos sangraban. Construía muebles que nadie le pedía.
Restauraba sillas viejas. Reparaba mesas rotas. Hacía cualquier cosa con tal de no pensar. Con tal de no recordar. Con tal de no sentir el hueco que Clara había dejado en su pecho y que crecía cada día. Antes, cuando el peso se volvía insoportable, oraba. No era devoto. No era de ir a misa cada domingo ni de leer la Biblia con disciplina. No era de los que levantaban las manos en alabanza o conocían los salmos de memoria. Era un hombre simple. Un carpintero. Un esposo que amaba a su esposa. Un padre que intentaba hacer lo mejor que podía. Pero en los momentos de quiebre, cuando la soledad lo asfixiaba y la culpa lo mordía por dentro como un animal salvaje, cerraba los ojos y hablaba. Con Dios. Con Jesús. Con quien fuera que escuchara del otro lado del silencio. Decía cosas simples. Ayúdame. No sé cómo seguir. Cuida de ella. Perdóname. A veces lloraba mientras oraba. Otras veces, simplemente respiraba en silencio, esperando algo. Una señal. Una paz. Un alivio, aunque fuera pequeño. Una voz que le dijera que no estaba completamente perdido. Y aunque no siempre llegaba la respuesta que esperaba, sentía que no estaba completamente solo. Que alguien, en algún lugar, lo escuchaba. Que sus palabras no se perdían en el vacío. Pero ahora la oración estaba prohibida. Y Mateo no sabía a dónde ir con su dolor. No sabía qué hacer con la culpa que lo devoraba. No sabía cómo llenar el vacío que crecía dentro de él. Así que simplemente trabajaba. Y trabajaba. Y trabajaba. Hasta que el cansancio era tan grande que podía dormir sin soñar. La mañana del 3 de octubre, 32 días después del decreto, Mateo despertó con el mismo vacío de siempre. Se vistió en silencio. Preparó café amargo en una cafetera vieja que Clara le había regalado en su primer aniversario. Miró por la ventana hacia el taller. La madera esperaba. Siempre esperaba. Sofía bajó las escaleras sin mirarlo. Sus ojos estaban hinchados. Había llorado otra vez. Desayunó en silencio. Tostada sin mantequilla. Jugo de naranja que apenas tocó. Se fue a la escuela sin despedirse. Mateo sabía que ella lo culpaba. No con palabras. Nunca con palabras. Pero con silencios. Con miradas que esquivaban las suyas. Con una distancia que crecía cada día como un abismo invisible entre ellos. Él nunca le había dicho la verdad. Que esa noche, Clara había salido porque él había olvidado comprar la medicina. Que si él hubiera sido más responsable, más atento, más presente, ella seguiría viva. Que todo era su culpa. Sofía no lo sabía. Pero Mateo sí. Y esa culpa lo estaba matando por dentro. El taller olía a serrín y barniz. Mateo encendió la radio mientras preparaba sus herramientas. Las noticias hablaban del éxito de la ley de armonía. Reportaban que los índices de conflictos vecinales habían disminuido un 30%. Que la productividad laboral había aumentado. Que el pueblo estaba más unido que nunca. El locutor sonaba alegre. Optimista. San Rafael se ha convertido en un modelo a seguir para otras comunidades. La transición ha sido ejemplar. Los ciudadanos han demostrado madurez y comprensión. El futuro es brillante. Mateo apagó la radio. Unido. ¿Cómo podían llamarlo unido cuando nadie se atrevía a mirar a los ojos al otro? Cuando las conversaciones se habían vuelto superficiales, vacías de sentido, llenas de palabras huecas y sonrisas falsas. Cuando cada puerta se cerraba con llave al caer la noche, y cada familia se encerraba en su propio silencio, en su propia soledad. ¿Cómo podían llamarlo progreso cuando la gente caminaba por las calles como zombis emocionales? Mateo tomó un trozo de roble y comenzó a lijarlo. El movimiento repetitivo lo calmaba. O al menos lo distraía. Le permitía no pensar. No sentir. Solo existir en el presente inmediato. Pero entonces, como un relámpago en medio de la calma, lo sintió. Ese impulso. Esa necesidad. De hablar. De orar. De gritar al cielo que ya no podía más. Se detuvo. La lija quedó suspendida en el aire. Miró alrededor. Estaba solo. Nadie podía verlo. Nadie podía escucharlo. Solo tenía que cerrar los ojos. Solo tenía que decir las palabras. Dios, ayúdame. Tan simple. Tan humano. Tan desesperado. Pero su garganta se cerró. El miedo fue más fuerte que la fe. ¿Y si alguien lo escuchaba? Había escuchado rumores.
Rumores de que el gobierno había instalado micrófonos en algunos hogares. Rumores de que vecinos denunciaban a vecinos por recompensas económicas. Rumores de hijos entregando a sus padres porque así les enseñaban en las escuelas. El miedo era un virus silencioso que se había propagado más rápido que cualquier ley. Mateo tragó saliva. Abrió los ojos. Y volvió a lijar. Esa tarde, mientras Mateo trabajaba en una mesa de comedor que nadie había encargado, escuchó voces afuera. Se asomó por la ventana. 2 hombres de traje oscuro estaban hablando con su vecina, la señora Mercedes. Una mujer de 70 años que vivía sola desde que su esposo murió. Una mujer amable que siempre le traía galletas a Sofía. Los hombres le mostraron un documento. La señora Mercedes negó con la cabeza. Uno de los hombres le gritó algo que Mateo no alcanzó a escuchar. La señora Mercedes comenzó a llorar. Y entonces, los hombres la esposaron. La subieron a un auto negro. Y se la llevaron. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Salió corriendo del taller. «Esperen. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó?» Los hombres ya se habían ido. Pero un vecino, el señor Ángel, se acercó. «La denunciaron», dijo en voz baja. «Dijeron que la escucharon orando en su jardín». Mateo sintió náuseas. «Pero, es una anciana. No hizo nada malo. Solo oró. Y eso es suficiente». El señor Ángel se alejó rápidamente, como si tuviera miedo de ser visto hablando con Mateo. Mateo se quedó parado en medio de la calle, mirando el espacio vacío donde la señora Mercedes había estado hace solo unos minutos. Y entendió algo. Esto no era solo una ley. Esto era una guerra. Una guerra contra la fe. Una guerra contra Dios. Y estaban ganando. Esa noche, después de que Sofía se durmiera agotada por otro día de soledad y tristeza, Mateo se sentó en la sala. La casa estaba en penumbras. Solo una lámpara encendida en la esquina proyectaba sombras largas sobre las paredes. En sus manos, sostenía una fotografía de Clara. Su sonrisa. Sus ojos llenos de vida. Su risa congelada en el tiempo. Mateo cerró los ojos. Y por primera vez en 37 días, intentó orar. No en voz alta. Solo en su mente. Pero incluso eso le daba miedo. «Jesús, si aún estás ahí, si aún me escuchas, ayúdame. No sé qué hacer. Mi hija me necesita y yo no sé cómo ser lo que ella necesita. Estoy vacío. Estoy roto. Y tengo tanto miedo de perderla también. Tanto miedo de que tome una decisión de la que no pueda regresarse». Su voz interna se quebró. «No sé si me escuchas. No sé si todavía estás ahí. Pero, necesito ayuda. Necesito saber qué hacer. Necesito algo. Lo que sea. Por favor». El silencio fue absoluto. Ninguna respuesta. Ninguna paz. Solo el eco de su propia voz en su cabeza. Y el tic-tac del reloj de pared. Mateo abrió los ojos. Y se sintió más solo que nunca. Como si hubiera gritado en un abismo. Y el abismo no le hubiera respondido. Se levantó. Guardó la fotografía. Apagó la luz. Y se fue a dormir. Pero no durmió. Solo cerró los ojos y esperó que llegara el amanecer. Pasaron 5 días. 5 días en los que Sofía apenas habló más de 10 palabras. En los que Mateo trabajó hasta el agotamiento solo para evitar pensar. En los que el pueblo entero pareció hundirse más profundo en un silencio espiritual que nadie sabía cómo nombrar. San Rafael se estaba muriendo. No físicamente, pero espiritualmente. Y nadie parecía saberlo. O si lo sabían, no se atrevían a decirlo. Entonces, el viernes por la tarde, mientras Mateo barnizaba la mesa que había terminado esa mañana, el teléfono sonó. Mateo dejó caer el pincel. Miró el aparato como si fuera una bomba a punto de explotar. Nadie lo llamaba nunca. No tenía amigos cercanos. No tenía familia fuera de Sofía. Contestó con la voz tensa, con el corazón acelerado. «Sí. Señor Rivas, habla la directora del Colegio San Marcos. Necesito que venga de inmediato. Es sobre su hija». El corazón de Mateo se detuvo. «¿Qué pasó? ¿Sofía está bien? ¿Está herida?» «Físicamente está bien. Pero necesitamos hablar. Ahora. Es urgente». La línea se cortó. Mateo llegó a la escuela 20 minutos después. Manejó tan rápido que casi choca 2 veces.
Su mente imaginaba 1000 escenarios. Un accidente. Una pelea. Una enfermedad repentina. Pero nada lo preparó para lo que escuchó. La directora, una mujer de rostro severo y mirada cansada llamada Patricia Morales, lo esperaba en su oficina. Sofía estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera con los ojos vacíos. No volteó cuando él entró. La directora cerró la puerta con llave. Eso asustó a Mateo. Señor Rivas, siéntese por favor. Mateo se sentó. Sus manos temblaban. ¿Qué pasó? La directora respiró profundo. Su hija fue encontrada esta tarde en el baño de la escuela, orando. El mundo de Mateo se detuvo. Todo sonido desapareció. Todo color se desvaneció. Solo quedó esa palabra. Orando. ¿Qué? Una compañera la escuchó. La reportó. Es obligatorio reportar estas situaciones. Usted sabe las consecuencias. La ley es clara. Mateo sintió que las paredes se cerraban sobre él. Que el aire se volvía denso, irrespirable. Ella es una niña. No puede ser castigada por... Señor Rivas. La ley no hace excepciones. Sofía tiene 12 años. Es mayor de 10. La ley de armonía se aplica a partir de esa edad. Sin embargo, la directora hizo una pausa deliberada. Dado que es su primera infracción registrada, y que es menor de edad, podemos manejarlo internamente. Suspensión de 2 semanas. Registro permanente en su expediente escolar. Y... La directora deslizó un documento a través del escritorio. Usted deberá firmar una declaración confirmando que supervisará personalmente que esto no vuelva a ocurrir. Si hay una segunda vez, las autoridades serán notificadas de inmediato. Y las consecuencias serán severas. Tanto para ella como para usted. Mateo miró el documento. Las letras se veían borrosas. No podía enfocar. ¿Por qué lo hiciste, Sofía? Preguntó Mateo, con voz quebrada, sin voltear a mirarla todavía. Sofía no respondió. La directora suspiró. Señor Rivas. Puede llevársela. Firme aquí. Mateo tomó la pluma. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Firmó. Y salieron en silencio. El camino a casa fue eterno. Mateo conducía con las manos apretadas sobre el volante hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Sofía iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, inmóvil como una estatua. Durante 10 minutos, ninguno habló. Mateo intentó concentrarse en el camino. Intentó respirar. Intentó pensar con claridad. Pero no podía. Finalmente, no pudo más. ¿Por qué lo hiciste, Sofía? Silencio. Respóndeme. ¿Tienes idea de lo que pudiste haber provocado? ¿Sabes lo que pudo habernos pasado? ¿Sabes que podrían haberte arrestado? ¿Que podrían haberme arrestado a mí también? Nada. Mateo apretó el volante hasta que sintió que podría romperlo. ¿Qué estabas pidiendo? ¿Por qué oraste? ¿Por qué arriesgaste todo? ¿Por qué? Entonces, Sofía habló. Su voz era pequeña, quebrada, pero firme. Tan firme que Mateo sintió que lo partía por la mitad. Le pedí a Jesús que me llevara con mamá. El auto dio un bandazo violento. Mateo frenó de golpe en el arcén. Las llantas chirriaron. Casi chocan contra un poste. Apagó el motor con manos temblorosas. Se giró hacia su hija. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sofía lo miró por primera vez en semanas. Y Mateo vio algo en sus ojos que lo destrozó completamente. No era enojo. No era rebeldía. Era desesperación absoluta. Era el rostro de alguien que ya había decidido rendirse. Le pedí que me dejara morir. Porque ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar, sin ella. Sin mamá. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía. Lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Durante años. Todos los días despierto y ella no está. Y siento que me falta el aire. Que no puedo respirar. Y tú tampoco estás. Trabajas todo el día. No me hablas. No me miras. Es como si también te hubieras muerto con ella. Y yo estoy sola. Completamente sola. Y ya no puedo más. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que había estado agrietándose durante 3 años. Algo que finalmente cedió. Sofía, yo. Antes, cuando mamá murió, al menos podía orar.
Podía hablar con Dios. Podía pedirle que cuidara de ella. Que me ayudara a entender por qué pasó. ¿Por qué se fue? Pero ahora ni siquiera eso puedo hacer. Y el silencio me está matando, papá. Me está matando por dentro. Y no lo soporto más. No lo soporto. Sofía se cubrió el rostro con las manos y lloró desconsoladamente. Un llanto profundo. Desgarrador. El llanto de 3 años de dolor contenido. Mateo extendió la mano. Tocó su hombro. Y por primera vez en años, la abrazó. Realmente la abrazó. Y lloró con ella. Lloró por Clara. Lloró por Sofía. Lloró por él mismo. Lloró por todo lo que había perdido y todo lo que estaba perdiendo. Y en ese momento, en ese auto detenido al costado de la carretera, padre e hija se encontraron en el dolor. Y comenzaron, sin saberlo, el camino de regreso el uno al otro. Esa noche, después de que Sofía se durmiera agotada por el llanto, Mateo se sentó en la sala. La casa estaba en penumbras. Solo una lámpara encendida en la esquina. En sus manos, sostenía la fotografía de Clara. Su sonrisa. Sus ojos llenos de vida. Su amor congelado en el tiempo. Mateo cerró los ojos. Y por primera vez en 37 días. Oró en voz alta. Con miedo. Con temblor. Pero lo hizo. Jesús, sé que esto está prohibido. Sé que puedo perderlo todo. Sé que si alguien me escucha, podrían llevarse a mi hija. Pero no me importa. No puedo seguir así. No puedo dejar que Sofía se rompa. No puedo llevar esto solo. Su voz se quebró. No sé si me escuchas. No sé si todavía estás ahí después de todo este tiempo. Después de todo lo que ha pasado. Pero, necesito ayuda. Necesito saber qué hacer. Cómo salvar a mi hija. Cómo salvarme a mí mismo. Necesito algo. Lo que sea. Por favor. Por favor. El silencio llenó la habitación. Mateo esperó. Y esperó. Y cuando estaba a punto de rendirse, cuando estaba a punto de volver a cerrar su corazón, escuchó una voz. No era audible. No venía de fuera. Era interna. Profunda. Tan real que Mateo sintió que su corazón se detenía. Como un susurro en su espíritu. Mateo, nunca te dejé. Mateo abrió los ojos de golpe. Miró alrededor. Nada. Pero la voz había sido tan real. Tan cercana. Tan llena de amor. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Jesús? Estoy aquí. Siempre estuve aquí. Incluso cuando dejaste de hablar conmigo. Incluso cuando pensaste que te había abandonado. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Mateo. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser lo que mi hija necesita. Estoy roto. Estoy perdido. Estoy vacío. Lo sé. Pero no estás solo. Y nunca lo estuviste. Yo he cargado tu dolor todo este tiempo. Esperando a que me dejaras ayudarte. Mateo cerró los ojos con fuerza, sintiendo como las lágrimas empapaban su rostro. ¿Por qué te llevaste a Clara? ¿Por qué me dejaste aquí, sin ella? ¿Por qué permites tanto dolor? Hubo un silencio. Y luego, la voz respondió con una ternura que desarmó a Mateo por completo. No me la llevé, Mateo. La recibí. Hay una diferencia. Y ella está en paz. Está completa. Está en casa. Pero tú no has querido soltar el dolor. Lo has cargado como si fuera tu castigo. Como si merecieras sufrir eternamente. Mateo sollozó, su cuerpo temblando. Fue mi culpa. Yo olvidé comprar la medicina. Yo la envié esa noche. Si yo hubiera sido más responsable, más atento, ella seguiría viva. Todo es mi culpa. Mateo, escúchame. La voz se volvió más firme. Más cercana. Como si Jesús estuviera justo frente a él. No fuiste tú quien causó el accidente. No fuiste tú quien decidió el momento de su partida. Fuiste un hombre imperfecto que cometió un error humano. Un error que cualquiera podría haber cometido. Pero llevar esa culpa como una sentencia eterna, eso sí es tu decisión. Y esa decisión está matando a tu hija. Está matándote a ti. Y está alejándote de mí. Mateo se dobló sobre sí mismo, llorando. No sé cómo dejarla ir. No sé cómo perdonarme. Entonces déjame ayudarte. Para eso vine.
Para cargar lo que tú no puedes cargar. Para sanar lo que tú no puedes sanar. Pasaron 5 días. 5 días en los que Sofía apenas habló más de 10 palabras. En los que Mateo trabajó hasta el agotamiento solo para evitar pensar. En los que el pueblo entero pareció hundirse más profundo en un silencio espiritual que nadie sabía cómo nombrar. San Rafael se estaba muriendo. No físicamente, pero espiritualmente. Y nadie parecía saberlo. O si lo sabían, no se atrevían a decirlo. Entonces, el viernes por la tarde, mientras Mateo barnizaba la mesa que había terminado esa mañana, el teléfono sonó. Mateo dejó caer el pincel. Miró el aparato como si fuera una bomba a punto de explotar. Nadie lo llamaba nunca. No tenía amigos cercanos. No tenía familia fuera de Sofía. Contestó con la voz tensa, con el corazón acelerado. Sí. Señor Rivas, habla la directora del Colegio San Marcos. Necesito que venga de inmediato. Es sobre su hija. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Sofía está bien? ¿Está herida? Físicamente está bien. Pero necesitamos hablar. Ahora. Es urgente. La línea se cortó. Mateo llegó a la escuela 20 minutos después. Manejó tan rápido que casi choca 2 veces. Su mente imaginaba 1000 escenarios. Un accidente. Una pelea. Una enfermedad repentina. Pero nada lo preparó para lo que escuchó. La directora, una mujer de rostro severo y mirada cansada llamada Patricia Morales, lo esperaba en su oficina. Sofía estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera con los ojos vacíos. No volteó cuando él entró. La directora cerró la puerta con llave. Eso asustó a Mateo. Señor Rivas, siéntese por favor. Mateo se sentó. Sus manos temblaban. ¿Qué pasó? La directora respiró profundo. Su hija fue encontrada esta tarde en el baño de la escuela, orando. El mundo de Mateo se detuvo. Todo sonido desapareció. Todo color se desvaneció. Solo quedó esa palabra. Orando. ¿Qué? Una compañera la escuchó. La reportó. Es obligatorio reportar estas situaciones. Usted sabe las consecuencias. La ley es clara. Mateo sintió que las paredes se cerraban sobre él. Que el aire se volvía denso, irrespirable. Ella es una niña. No puede ser castigada por... Señor Rivas. La ley no hace excepciones. Sofía tiene 12 años. Es mayor de 10. La ley de armonía se aplica a partir de esa edad. Sin embargo, la directora hizo una pausa deliberada. Dado que es su primera infracción registrada, y que es menor de edad, podemos manejarlo internamente. Suspensión de 2 semanas. Registro permanente en su expediente escolar. Y... La directora deslizó un documento a través del escritorio. Usted deberá firmar una declaración confirmando que supervisará personalmente que esto no vuelva a ocurrir. Si hay una segunda vez, las autoridades serán notificadas de inmediato. Y las consecuencias serán severas. Tanto para ella como para usted. Mateo miró el documento. Las letras se veían borrosas. No podía enfocar. ¿Por qué lo hiciste, Sofía? Preguntó Mateo, con voz quebrada, sin voltear a mirarla todavía. Sofía no respondió. La directora suspiró. Señor Rivas. Puede llevársela. Firme aquí. Mateo tomó la pluma. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Firmó. Y salieron en silencio. El camino a casa fue eterno. Mateo conducía con las manos apretadas sobre el volante hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Sofía iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, inmóvil como una estatua. Durante 10 minutos, ninguno habló. Mateo intentó concentrarse en el camino. Intentó respirar. Intentó pensar con claridad. Pero no podía. Finalmente, no pudo más. ¿Por qué lo hiciste, Sofía? Silencio. Respóndeme. ¿Tienes idea de lo que pudiste haber provocado? ¿Sabes lo que pudo habernos pasado? ¿Sabes que podrían haberte arrestado? ¿Que podrían haberme arrestado a mí también? Nada. Mateo apretó el volante hasta que sintió que podría romperlo. ¿Qué estabas pidiendo? ¿Por qué oraste? ¿Por qué arriesgaste todo? ¿Por qué? Entonces, Sofía habló. Su voz era pequeña, quebrada, pero firme. Tan firme que Mateo sintió que lo partía por la mitad.
Le pedí a Jesús que me llevara con mamá. El auto dio un bandazo violento. Mateo frenó de golpe en el arcén. Las llantas chirriaron. Casi chocan contra un poste. Apagó el motor con manos temblorosas. Se giró hacia su hija. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sofía lo miró por primera vez en semanas. Y Mateo vio algo en sus ojos que lo destrozó completamente. No era enojo. No era rebeldía. Era desesperación absoluta. Era el rostro de alguien que ya había decidido rendirse. Le pedí que me dejara morir. Porque ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar, sin ella. Sin mamá. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía. Lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Durante años. Todos los días despierto y ella no está. Y siento que me falta el aire. Que no puedo respirar. Y tú tampoco estás. Trabajas todo el día. No me hablas. No me miras. Es como si también te hubieras muerto con ella. Y yo estoy sola. Completamente sola. Y ya no puedo más. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que había estado agrietándose durante 3 años. Algo que finalmente cedió. Sofía, yo. Antes, cuando mamá murió, al menos podía orar. Podía hablar con Dios. Podía pedirle que cuidara de ella. Que me ayudara a entender por qué pasó. ¿Por qué se fue? Pero ahora ni siquiera eso puedo hacer. Y el silencio me está matando, papá. Me está matando por dentro. Y no lo soporto más. No lo soporto. Sofía se cubrió el rostro con las manos y lloró desconsoladamente. Un llanto profundo. Desgarrador. El llanto de 3 años de dolor contenido. Mateo extendió la mano. Tocó su hombro. Y por primera vez en años, la abrazó. Realmente la abrazó. Y lloró con ella. Lloró por Clara. Lloró por Sofía. Lloró por él mismo. Lloró por todo lo que había perdido y todo lo que estaba perdiendo. Y en ese momento, en ese auto detenido al costado de la carretera, padre e hija se encontraron en el dolor. Y comenzaron, sin saberlo, el camino de regreso el uno al otro. Esa noche, después de que Sofía se durmiera agotada por el llanto, Mateo se sentó en la sala. La casa estaba en penumbras. Solo una lámpara encendida en la esquina. En sus manos, sostenía la fotografía de Clara. Su sonrisa. Sus ojos llenos de vida. Su amor congelado en el tiempo. Mateo cerró los ojos. Y por primera vez en 37 días. Oró en voz alta. Con miedo. Con temblor. Pero lo hizo. Jesús, sé que esto está prohibido. Sé que puedo perderlo todo. Sé que si alguien me escucha, podrían llevarse a mi hija. Pero no me importa. No puedo seguir así. No puedo dejar que Sofía se rompa. No puedo llevar esto solo. Su voz se quebró. No sé si me escuchas. No sé si todavía estás ahí después de todo este tiempo. Después de todo lo que ha pasado. Pero, necesito ayuda. Necesito saber qué hacer. ¿Cómo salvar a mi hija? ¿Cómo salvarme a mí mismo? Necesito algo. Lo que sea. Por favor. Por favor. El silencio llenó la habitación. Mateo esperó. Y esperó. Y cuando estaba a punto de rendirse, cuando estaba a punto de volver a cerrar su corazón, escuchó una voz. No era audible. No venía de fuera. Era interna. Profunda. Tan real que Mateo sintió que su corazón se detenía. Como un susurro en su espíritu. Mateo, nunca te dejé. Mateo abrió los ojos de golpe. Miró alrededor. Nada. Pero la voz había sido tan real. Tan cercana. Tan llena de amor. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Jesús? Estoy aquí. Siempre estuve aquí. Incluso cuando dejaste de hablar conmigo. Incluso cuando pensaste que te había abandonado. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Mateo. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser lo que mi hija necesita. Estoy roto. Estoy perdido. Estoy vacío. Lo sé. Pero no estás solo. Y nunca lo estuviste. Yo he cargado tu dolor todo este tiempo. Esperando a que me dejaras ayudarte. Mateo cerró los ojos con fuerza, sintiendo como las lágrimas empapaban su rostro. ¿Por qué te llevaste a Clara? ¿Por qué me dejaste aquí, sin ella?
¿Por qué permites tanto dolor? Hubo un silencio. Y luego, la voz respondió con una ternura que desarmó a Mateo por completo. No me la llevé, Mateo. La recibí. Hay una diferencia. Y ella está en paz. Está completa. Está en casa. Pero tú no has querido soltar el dolor. Lo has cargado como si fuera tu castigo. Como si merecieras sufrir eternamente. Mateo sollozó, su cuerpo temblando. Fue mi culpa. Yo olvidé comprar la medicina. Yo la envié esa noche. Si yo hubiera sido más responsable, más atento, ella seguiría viva. Todo es mi culpa. Mateo, escúchame. La voz se volvió más firme, más cercana, como si Jesús estuviera justo frente a él. No fuiste tú quien causó el accidente. No fuiste tú quien decidió el momento de su partida. Fuiste un hombre imperfecto que cometió un error humano. Un error que cualquiera podría haber cometido. Pero llevar esa culpa como una sentencia eterna, eso sí es tu decisión. Y esa decisión está matando a tu hija. Está matándote a ti. Y está alejándote de mí. Mateo se dobló sobre sí mismo, llorando. No sé cómo dejarla ir. No sé cómo perdonarme. Entonces déjame ayudarte. Para eso vine. Para cargar lo que tú no puedes cargar. Para sanar lo que tú no puedes sanar. Esa noche, Mateo no durmió. Pero algo en él había cambiado. La voz que había escuchado no lo había dejado en paz. No de una manera perturbadora, sino de una manera que lo llamaba. Que lo invitaba. Que lo atraía como un faro en medio de la oscuridad más profunda. A las 3 de la mañana, se levantó de la cama. Se puso una chaqueta vieja. Salió de la casa sin hacer ruido, cerrando la puerta con cuidado para no despertar a Sofía. Caminó por las calles vacías del pueblo. Las farolas parpadeaban débilmente, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. El viento arrastraba hojas secas que danzaban en espirales. Todo estaba en silencio. Un silencio pesado. Antinatural. Como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Mateo caminó sin rumbo fijo. Solo, caminaba. Sus pasos lo guiaban. Como si algo más allá de su voluntad consciente supiera a dónde debía ir. Hasta que, sin darse cuenta, se encontró frente a la iglesia. Las cadenas seguían en la puerta principal. El sello rojo brillaba bajo la luz de la luna llena. Las ventanas estaban rotas. Las paredes, cubiertas de grafiti que decía cosas como el futuro no necesita dioses y la razón libera. Mateo se acercó. Puso la mano sobre la madera vieja de la puerta. Y sintió algo. Una calidez. Como si del otro lado, alguien estuviera esperando. Como si la iglesia, aunque abandonada, todavía respirara. Miró alrededor. No había nadie. El pueblo dormía. Las calles estaban desiertas. Ni siquiera un perro ladraba. Mateo rodeó la iglesia. Había una puerta lateral. Estaba entreabierta. El candado había sido forzado, probablemente por vándalos semanas atrás. No sabía si alguien la había dejado así intencionalmente o si simplemente nadie se había molestado en cerrarla bien. No le importó. Empujó la puerta. Y entró. El interior de la iglesia estaba oscuro. Polvoriento. Los bancos seguían en su lugar, pero cubiertos de suciedad y telarañas. El altar estaba desnudo. Habían retirado la cruz grande que colgaba detrás. Habían retirado las imágenes de los santos. Habían retirado todo lo que hiciera de ese lugar un templo. Solo quedaban las paredes. El eco. Y el olor a abandono y humedad. Mateo caminó lentamente por el pasillo central. Sus pasos resonaban en la penumbra como tambores lejanos. Se detuvo frente al altar. Y allí, en medio del vacío, lo vio. No era una visión física. No era algo que pudiera tocar o fotografiar o grabar en vídeo. Pero era tan real como el latido de su propio corazón. Tan real como el aire que respiraba. Jesús estaba allí. Sentado en el borde del altar. Con las manos juntas. Con el rostro sereno pero lleno de una intensidad que atravesaba el alma. Mirándolo con una ternura que Mateo no había visto en ningún rostro humano. No era como lo pintaban. No era rubio de ojos azules. Era de piel morena. De ojos profundos y oscuros. De manos ásperas, como las de un carpintero. Como las de Mateo. Mateo cayó de rodillas. No por obligación. No por ritual religioso.
sino porque sus piernas no pudieron sostenerlo más. Eres real. Jesús sonrió. No con arrogancia. No con superioridad. Con amor puro. Siempre lo fui. Solo dejaste de buscarme. Mateo bajó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada. No merezco que me hables. No merezco nada. Mateo, mírame. Mateo levantó la vista lentamente. Jesús lo miraba con ojos que veían más allá de la culpa. Más allá del dolor. Más allá de los errores. Veían al hombre que Mateo podía ser. Al padre que su hija necesitaba. Al corazón que aún podía latir con esperanza. No vine a juzgarte. Vine a recordarte quién eres. Mateo negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a caer nuevamente. Soy un hombre roto. Un padre ausente. Un esposo que falló. Eres un hombre que amó profundamente. Que perdió dolorosamente. Que olvidó cómo perdonarse. Pero eso no define tu futuro. Solo tu pasado. Y el pasado lo puedo redimir. Las palabras de Jesús eran como agua en un desierto. Como aire para alguien que se está ahogando. ¿Cómo dejo ir la culpa? Jesús se levantó del altar. Caminó hacia Mateo con pasos lentos, deliberados. Se arrodilló frente a él, poniéndose a su altura. Y con una mano suave pero firme, tocó su pecho. Justo sobre su corazón. Deja que yo la lleve. Eso es todo. Suéltala. Entrégamela. Mateo sintió algo. Una calidez que se expandía desde donde Jesús lo tocaba. Una luz interna. Como si algo pesado, algo que había estado anclado en su pecho durante 3 años, comenzara a aflojarse. A desprenderse. Yo ya pagué por tus errores, Mateo. Ya cargué con tu culpa. Ya llevé tu dolor. En la cruz. Hace más de 2000 años. No tienes que seguir llevándolo. Solo tienes que soltarlo. Dejarlo ir. Mateo cerró los ojos. Y respiró profundo. Y con un acto de voluntad que le costó todo. Soltó. Soltó la culpa que lo había estado devorando. Soltó el peso que lo había estado aplastando. Soltó la mentira de que merecía sufrir eternamente. Y cuando abrió los ojos, lloró. Pero no de dolor, sino de alivio. De liberación. De una paz que no había sentido en años. Jesús se sentó a su lado en el suelo polvoriento de la iglesia. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Solo estuvieron allí. Juntos. En silencio. Pero no era el silencio opresivo del pueblo. Era el silencio de la comunión. De la presencia. Del amor que no necesita palabras. Finalmente, Mateo rompió el silencio. ¿Por qué permitiste que prohibieran la oración? Jesús sonrió con tristeza. No lo permití, Mateo. Los hombres eligieron. Siempre lo hacen. Les di libertad. Verdadera libertad. Y la libertad incluye la capacidad de alejarse de mí. De silenciarme. De olvidarme. De declararme ilegal. Pero, ¿por qué no detienes esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no obligo a la gente a amarme? ¿A hablar conmigo? ¿A adorarme? Jesús negó con la cabeza. El amor forzado no es amor. Es esclavitud. La fe impuesta no es fe. Es miedo disfrazado. Yo no quiero adoradores por obligación. No quiero hijos que me busquen porque no tienen otra opción. Quiero hijos que me elijan. Incluso cuando es ilegal. Incluso cuando es peligroso. Incluso cuando cuesta todo. Mateo frunció el ceño, procesando esas palabras. ¿Y qué hay de los que tienen miedo? ¿De los que quieren hablar contigo pero no se atreven? Jesús lo miró a los ojos. ¿Como tú? Mateo bajó la vista. Sí. Como yo. Mateo, el miedo es humano. Es normal. Es comprensible. No te condeno por tener miedo. Pero el miedo nunca detuvo mi amor por ti. Y nunca debería detenerte de acercarte a mí. Jesús extendió la mano. Háblame. Aunque sea en susurros. Aunque sea en tu mente. Aunque sea con lágrimas. Yo siempre escucho. Siempre. Incluso cuando el mundo dice que no puedes. Incluso cuando las leyes lo prohíben. Mateo sintió un nudo en la garganta. Tengo miedo de que me arrebaten a Sofía. Si me descubren, si saben que estoy aquí, que estoy hablando contigo. Entonces ora en silencio. Pero no dejes de orar.
Porque el silencio impuesto por el miedo es una prisión que te mata por dentro. Pero el silencio elegido por la intimidad conmigo, eso es comunión profunda. Mateo cerró los ojos. No sé cómo ayudar a mi hija. Ella quiere morir. Quiere irse con su madre. Y yo, no sé qué decirle. No sé cómo convencerla de que la vida vale la pena. Jesús puso una mano sobre su hombro. Dile la verdad. Que tú también has querido rendirte. Que tú también has sentido que la vida no tiene sentido. Que tú también has mirado al abismo. Pero que encontraste una razón para seguir. ¿Cuál? Jesús sonrió. Ella. Y yo. Durante las siguientes horas, mientras la noche se deslizaba hacia el amanecer, Jesús habló. Y Mateo escuchó. Jesús le habló sobre la oración. Sobre cómo no era una lista de peticiones o un ritual vacío. Sino una conversación. Una relación. Un vínculo vivo entre el cielo y la tierra. Entre un padre y sus hijos. Le habló sobre el silencio espiritual que había invadido el pueblo. Sobre cómo la gente había dejado de hablarle, no solo por miedo a las autoridades, sino porque muchos ya estaban acostumbrados a no buscarlo. El decreto solo formalizó lo que ya existía en muchos corazones, Mateo. La distancia. El olvido. La indiferencia. Antes de la ley, muchos ya no oraban. Ya no me buscaban. Ya vivían como si yo no existiera. Jesús caminó por la iglesia vacía, sus pasos resonando suavemente. Pero tú rompiste ese silencio. Y no sabes lo que eso significa para mí. Lo que significa para el cielo. Mateo lo miró confundido. ¿Qué significa? No hice nada especial. Solo, hablé contigo porque estaba desesperado. Jesús se detuvo. Se giró. Que una sola voz que se atreve a hablarme, puede despertar a cientos. A miles. Una voz en medio del silencio es más poderosa que 1000 voces en medio del ruido. No soy especial. No soy un líder. No soy. Eres mi hijo. Y eso es más que suficiente. Mateo sintió que algo en su pecho se encendía. Una llama pequeña. Pero real. ¿Qué quieres que haga? Jesús se acercó. Lo miró directo a los ojos con una intensidad que quemaba y sanaba al mismo tiempo. Quiero que no te calles. Jesús llevó a Mateo fuera de la iglesia. No físicamente. No caminaron hacia la puerta. Sino con una visión. De pronto, Mateo ya no estaba en el templo. Estaba en otro lugar. Era el mismo pueblo. San Rafael. Las mismas calles. Las mismas casas. Pero diferente. Horriblemente diferente. Las calles estaban llenas de gente. Pero nadie hablaba. Nadie se miraba. Caminaban como autómatas. Con los ojos vacíos. Con los rostros grises, sin vida. Como zombis emocionales. Mateo vio a una madre junto a la cuna de su bebé. El niño lloraba desesperadamente. Ella lo cargaba. Lo mecía. Pero no cantaba. No le hablaba. No le susurraba palabras de consuelo. Solo, mecía. En un silencio aterrador. Mateo vio a un hombre en un hospital. Solo. Conectado a máquinas que pitaban monótonamente. Nadie lo visitaba. Nadie oraba por él. Solo esperaba. Esperaba morir. Con los ojos fijos en el techo. Esperando que todo terminara. Mateo vio un funeral. Un ataúd bajando a la tierra. Familiares alrededor del agujero en el suelo. Pero ninguno hablaba. Ninguno lloraba. Solo miraban con rostros vacíos. Y luego se iban. Cada uno por su lado. Sin abrazarse. Sin consolarse. ¿Qué es esto? Preguntó Mateo, con voz temblorosa, sintiendo náuseas. Jesús estaba a su lado, observando con dolor en sus ojos. Es el mundo sin oración. Sin mí. Sin esperanza. Es lo que sucede cuando el silencio espiritual se vuelve total. Mateo vio una escuela. Niños sentados en pupitres. Pero no sonreían. No jugaban. Solo escuchaban a un maestro que les enseñaba que la religión era la causa de todos los males del mundo. Que la oración era un signo de debilidad mental. Que Dios era solo una invención para controlar a las masas. Los niños asentían. Sin preguntar. Sin dudar. Solo aceptando. Mateo vio a su propia hija. En su habitación. Sola. Con una botella de pastillas en la mano. Llorando. Escribiendo una carta de despedida. No. Gritó Mateo.
Corrió hacia ella. Intentó tocarla. Pero sus manos atravesaron su cuerpo como si fuera humo. Como si ella fuera un fantasma. O él. Sofía. No lo hagas. Estoy aquí. Pero ella no podía escucharlo. Esto es solo una visión, Mateo. Pero es una posibilidad real. Si el silencio continúa. Si nadie vuelve a hablarme. Si el miedo gana. Si la voz que comenzaste a levantar, se apaga. Mateo cayó de rodillas, sintiendo un dolor tan profundo que pensó que lo partiría en dos. No dejaré que eso pase. No dejaré que mi hija, no dejaré que nadie. Jesús lo levantó con firmeza pero ternura. Entonces habla. Ora. No por obligación. No por ritual. No porque yo lo exija. Sino porque me necesitas. Porque ellos me necesitan. Porque el mundo necesita recordar que no están solos. Que yo nunca me fui. Que siempre he estado aquí. La visión comenzó a desvanecerse como humo. Y Mateo volvió a estar en la iglesia. Temblando. Llorando. Pero con una claridad que nunca antes había tenido. Con un propósito que ardía en su pecho. ¿Qué tengo que hacer? Jesús sonrió con calidez. Empieza con tu hija. Háblale. Ámala. Ora con ella. Aunque sea en susurros. Aunque sea en secreto. Enséñale que yo no me fui. Que nunca me voy. Que siempre estaré esperando cuando alguien quiera hablar conmigo. Y después, Jesús caminó hacia la puerta de la iglesia. Se detuvo. Miró hacia atrás. Después, deja que tu voz inspire otras voces. No te calles. No por desafío. No por rebeldía. Sino por amor. Por esperanza. Por vida. Y con esas palabras, Jesús desapareció. Pero su presencia permaneció. Mateo salió de la iglesia cuando el sol comenzaba a salir sobre las montañas al este. El cielo se teñía de naranja y rosa. El pueblo seguía dormido. Pero él estaba más despierto que nunca. Caminó por las calles vacías con pasos firmes. Con un propósito que no había tenido en años. Llegó a su casa. Subió las escaleras sin hacer ruido. Abrió la puerta del cuarto de Sofía con cuidado. Ella estaba dormida. Con el rostro hinchado por las lágrimas de la noche anterior. Con el cabello desordenado sobre la almohada. Tan joven. Tan frágil. Tan sola. Mateo se sentó en el borde de su cama. Y con una mano temblorosa, la tocó suavemente en el hombro. Sofía abrió los ojos lentamente. Lo miró confundida. ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Mateo sonrió. Con lágrimas en los ojos, pero con una paz en el corazón. Sofía, necesito decirte algo. Algo importante. Ella se incorporó, aún medio dormida, pero preocupada por la intensidad en la voz de su padre. Tienes razón. He estado ausente. He estado muerto en vida. He estado tan atrapado en mi propio dolor que olvidé que tú también estabas sufriendo. Que tú también perdiste a tu madre. Que tú también necesitabas un padre. Y lo siento. Lo siento tanto, Sofía. Sofía lo miró sin entender completamente, con los ojos aún somnolientos. Pero quiero que sepas algo. Tu mamá, ella no querría que dejaras de vivir. No querría que te rindieras. Y yo tampoco quiero eso. Porque te amo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y sé que no lo he demostrado. Sé que he sido un mal padre estos últimos años. Pero, voy a intentarlo. Voy a estar aquí. De verdad. Presente. No solo físicamente. Sino de corazón. Sofía comenzó a llorar. Papá, ya no sé cómo seguir. Todo duele demasiado. Mateo la abrazó fuerte, como no la había abrazado en años. Yo tampoco sé, hija. Yo tampoco sé cómo seguir. Pero, creo que no tenemos que saberlo. Solo tenemos que intentarlo. Juntos. Un día a la vez. Y entonces, Mateo hizo algo que no había hecho en años. Algo que sabía que era peligroso. Algo que podía costarles todo. Pero que era necesario. Oró. En voz alta. Frente a su hija. Jesús, gracias por no dejarme. Gracias por recordarme que no estoy solo. Gracias por mi hija. Por esta niña hermosa que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ayúdame a ser el padre que ella necesita. Ayúdanos a sanar. A encontrar la paz. A aprender a vivir de nuevo. Y, cuida de Clara. Hasta que volvamos a verla.
Hasta que todos estemos juntos otra vez. Sofía lo miró con los ojos abiertos, entre sorprendida y asustada. Papá, ¿estás orando? Mateo asintió, sin soltar su abrazo. Sí. Pero, es ilegal. Si alguien nos escucha. Mateo sonrió a través de las lágrimas. Lo sé. Pero hay cosas más importantes que las leyes, Sofía. Y tú eres una de ellas. Y nuestra relación con Dios es otra. Y si tengo que elegir entre obedecerles a ellos o salvarte a ti, siempre te elegiré a ti. Sofía se abrazó a él con fuerza. Y lloró. Pero esta vez, no de desesperación. No de soledad. Sino de esperanza. De alivio. De sentirse, por primera vez en mucho tiempo, no tan sola. En los días siguientes, algo comenzó a cambiar en la casa de los Rivas. Mateo dejó de trabajar hasta el agotamiento. Salía del taller a las 5. Cenaba con Sofía. Hablaban. Realmente hablaban. Sobre sus días. Sobre sus miedos. Sobre Clara. Sobre la vida. Reían. A veces lloraban. Pero estaban juntos. Y cada noche, antes de dormir, oraban. En susurros. En secreto. Con las ventanas cerradas y las puertas con llave. Pero lo hacían. Y poco a poco, Sofía comenzó a sonreír de nuevo. No todo el tiempo. No como antes. Pero había momentos. Destellos de luz en medio de la oscuridad. Y eso era suficiente. Era un comienzo. Pero Mateo sabía que no podía quedarse callado solo en su casa. Recordaba las palabras de Jesús. Deja que tu voz inspire otras voces. Así que comenzó a hablar. No de manera obvia. No gritando en las calles ni organizando protestas. Sino de manera sutil. Intencional. Personal. Cuando un cliente llegaba al taller, Mateo ya no solo hablaba de madera y precios. Lo escuchaba. Realmente lo escuchaba. Y si veía dolor en sus ojos, tristeza en su voz, desesperación en sus palabras, le decía algo simple. No está solo. Hay alguien que lo escucha. Cuando una vecina le contaba sus problemas mientras esperaba que Mateo terminara de arreglar su silla, él le respondía. Hay esperanza. Siempre hay esperanza. Y algunos entendían. Algunos veían algo diferente en los ojos de Mateo. Algo que no habían visto en mucho tiempo en el pueblo. Paz. Propósito. Vida. Una tarde, llegó al taller un hombre llamado Julián Cortés. Tenía 50 años, cabello gris, manos temblorosas. Había perdido su empleo en la fábrica textil. Su esposa lo había dejado y se había llevado a los niños. Estaba al borde del colapso mental. No sé para qué sigo vivo, dijo, sentado en una silla vieja del taller, con la vista perdida. Ya no tiene sentido nada. Absolutamente nada. Mateo dejó de lijar la mesa en la que estaba trabajando. Se limpió las manos en el delantal. Se sentó frente a él. ¿Puedo contarte algo? Julián asintió, sin mucha convicción. Mateo le contó su historia. La muerte de Clara. La culpa que lo había devorado durante 3 años. La distancia con Sofía. El momento en que casi pierde a su hija también. El momento en que casi se rinde completamente. Y le contó sobre la noche en la iglesia. Sobre Jesús. Sobre la voz que le dijo que no estaba solo. Sobre la paz que encontró al soltar la culpa. Julián lo miró incrédulo. Pero, la oración está prohibida. Es ilegal. Si alguien te descubre. Mateo sonrió tranquilamente. Lo sé. Pero Dios no necesita permiso de los hombres para escuchar. Y nosotros no necesitamos permiso de los hombres para hablarle. Julián se quedó en silencio durante un largo rato. Procesando. Luchando internamente. Y luego preguntó, con voz temblorosa y llena de anhelo. ¿Crees que él me escucharía a mí? Después de todo lo que he hecho. Después de todo lo que he sido. Mateo puso una mano sobre su hombro con firmeza. Sé que lo haría. Sin importar lo que hayas hecho. Sin importar cuánto tiempo haya pasado. Él siempre escucha. Esa noche, Julián oró por primera vez en 20 años. En su apartamento vacío. De rodillas junto a su cama. Llorando. Y algo en él comenzó a cambiar. Una luz pequeña. Pero real. Las semanas pasaron. Y lentamente, como un susurro que se vuelve murmullo, la oración comenzó a regresar a San Rafael. No de manera pública.
no de manera desafiante que llamara la atención de las autoridades, sino en secreto, en los hogares, en las noches, en los corazones hambrientos de paz. Una madre comenzó a orar junto a la cuna de su hijo. En susurros, canciones de cuna que hablaban de Dios. Un hombre en el hospital comenzó a hablar con Dios en su soledad, pidiendo fuerzas para soportar el dolor. Una familia comenzó a reunirse antes de cenar, solo para dar gracias en silencio, sin palabras audibles. Pero Dios escuchaba los corazones. Y Mateo seguía orando, seguía hablando, seguía siendo una voz en medio del silencio. Pero las autoridades comenzaron a notar. Había algo diferente en el pueblo. La gente parecía menos controlable, menos vacía. Había más luz en algunos ojos, más sonrisas en algunas calles. Y eso los preocupaba profundamente. Un día de noviembre, 3 oficiales del Consejo Regional llegaron al taller de Mateo. Vestían trajes oscuros. Llevaban tabletas electrónicas. Tenían rostros severos. Mateo Rivas. Tenemos reportes de actividad religiosa en esta zona. Conversaciones sospechosas. Cambios de comportamiento en varios ciudadanos. ¿Sabe algo al respecto? Mateo los miró tranquilo. Sin miedo. Sin desafío. Solo con paz. No sé de qué hablan. ¿Está seguro? Porque tenemos testigos que dicen que usted ha estado hablando sobre oración, sobre Dios, sobre esperanza. Cosas que pueden interpretarse como violaciones a la ley de armonía. Mateo sonrió suavemente. Hablo sobre no estar solos. Sobre que hay razones para seguir viviendo incluso cuando todo parece oscuro. Si eso es ilegal, entonces no sé qué decirles. El oficial principal, un hombre de unos 40 años con cicatriz en la mejilla, se acercó. Señor Rivas, le sugiero que tenga cuidado. Mucho cuidado. La próxima vez que vengamos, no será solo una advertencia. Será un arresto. Y créame, no querrá que eso suceda. Los oficiales se fueron. Pero Mateo no sintió miedo. Sintió paz y determinación. Esa noche, Mateo le contó a Sofía lo que había pasado. Ella lo miró asustada, con los ojos muy abiertos. Papá, ¿y si vuelven? ¿Y si te llevan? ¿Y si te arrestan? Mateo la abrazó, acariciando su cabello. Entonces seguiré orando. Aunque sea en mi celda. Aunque sea solo en mi mente. Porque aprendí algo muy importante, Sofía. ¿Qué? ¿Qué callarme? Eso sí me destruiría. Eso sí nos destruiría. Pero hablar con Dios, confiar en Él, mantener la fe, eso nos mantiene vivos. Eso nos da esperanza. Y nadie puede quitarnos eso. Nadie. Sofía lo abrazó con fuerza. Y esa noche, oraron más intensamente que nunca. Pasaron 3 meses. Y San Rafael ya no era el mismo pueblo. Las autoridades intentaron detener lo que estaban llamando el despertar silencioso. Arrestaron a 2 personas que fueron sorprendidas orando en público. Multaron a varias familias por actividades religiosas sospechosas. Pero no pudieron detenerlo. Porque la oración no necesita edificios. No necesita permisos ni documentos oficiales. Solo necesita corazones dispuestos. Y San Rafael estaba comenzando a llenarse de ellos. Una mañana fría de diciembre, algo inesperado sucedió. El padre Esteban, quien había sido arrestado meses atrás durante la primera redada, fue liberado. Las razones no estaban claras. Algunos decían que fue por presión de organizaciones internacionales de derechos humanos. Otros, que el gobierno estaba comenzando a aflojar la ley de armonía debido a protestas en otras regiones del país. Pero cuando el padre Esteban regresó al pueblo, delgado, con el cabello completamente blanco ahora, con marcas de sufrimiento en su rostro pero con una luz inquebrantable en sus ojos, lo primero que hizo fue caminar directamente a la iglesia. Las cadenas seguían allí. Pero la puerta lateral estaba abierta, como lo había estado durante meses. Entró. Y encontró a Mateo, arrodillado frente al altar, orando. El padre Esteban sonrió con lágrimas en los ojos. Se arrodilló junto a él. Y oró también. Esa misma tarde, corrió la voz como fuego en pasto seco. El padre Esteban está de vuelta. La iglesia está abierta. Alguien está orando allí. Y lentamente, con cautela al principio, uno por uno, los habitantes de San Rafael comenzaron a llegar. No de manera escandalosa.
No con pancartas ni gritos de protesta, sino con humildad, con hambre espiritual, con sed de Dios. Para la noche, la iglesia estaba llena. No solo de adultos, también de niños, de ancianos, de familias completas que no habían estado juntas en un lugar santo en meses. Las velas fueron encendidas. Alguien trajo flores. Otro trajo una cruz pequeña que había escondido en su casa. Y cuando el padre Esteban subió al altar, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, con voz temblorosa pero llena de convicción, dijo: Hermanos, hermanas, prohibieron la oración. Cerraron nuestras iglesias. Amenazaron con destruir nuestra fe. Pero no pudieron. No pudieron prohibir lo que vive en el corazón. No pudieron silenciar a Dios. La multitud guardó silencio. Un silencio reverente. Expectante. Y si hoy estamos aquí, si hoy podemos estar juntos nuevamente, es porque alguien, una sola voz, no se calló cuando todo el mundo enmudeció. Todos miraron a Mateo. Él bajó la vista, incómodo con la atención. Pero Sofía, sentada a su lado con la mano de su padre en la suya, le susurró con orgullo: Gracias, papá, por ser valiente cuando yo no podía serlo. Mateo apretó su mano. Y sonrió. Esa noche, el pueblo oró. No en silencio, sino en voz alta. Cantos, alabanzas, lágrimas, risas, abrazos. Y aunque sabían que podían ser arrestados en cualquier momento, aunque sabían que las consecuencias podían ser severas, no les importó, porque habían redescubierto algo que el miedo les había robado: la libertad de hablar con Dios, la libertad de ser ellos mismos, la libertad de tener esperanza. Las autoridades llegaron alrededor de las 9 de la noche. 6 patrullas, 1/12 de oficiales, con órdenes de dispersar la reunión y arrestar a los organizadores. Rodearon la iglesia. Pero cuando vieron a cientos de personas adentro, orando, cantando, llorando, abrazándose, cuando vieron niños, ancianos, familias enteras, cuando vieron que no era una protesta violenta sino una búsqueda desesperada de paz, no supieron qué hacer. Porque arrestar a unos pocos es fácil. Pero arrestar a todo un pueblo, eso es imposible. El oficial a cargo, el mismo hombre con la cicatriz que había advertido a Mateo semanas atrás, se quedó parado frente a la entrada de la iglesia, mirando, escuchando. Y por primera vez en meses, algo se movió en su corazón. Algo que había estado muerto. Dio la orden de retirarse. Sus subordinados lo miraron confundidos. Señor, tenemos órdenes de... Retírense. Eso es todo. Y se fueron. En las semanas siguientes, la ley de armonía comenzó a desmoronarse. No porque el gobierno la revocara oficialmente. No de inmediato. Sino porque la gente dejó de obedecerla. Pueblo tras pueblo comenzó a abrir sus iglesias nuevamente. Familia tras familia comenzó a orar abiertamente. Y el gobierno, enfrentado a una resistencia pacífica pero absoluta, tuvo que ceder. 6 meses después, la ley de armonía fue oficialmente derogada. San Rafael había ganado. Pero no con violencia, sino con fe. 5 años después, San Rafael había cambiado completamente. La iglesia estaba abierta nuevamente, restaurada, hermosa. Las campanas sonaban cada mañana, recordando a todos que Dios seguía ahí, que nunca se había ido. Las familias volvían a orar juntas. Los funerales volvían a tener esperanza. Los nacimientos volvían a celebrarse como milagros. Mateo seguía trabajando en su taller. Pero ahora, también dedicaba 2 tardes por semana a hablar con quienes lo necesitaban. A orar con ellos. A recordarles que nunca estaban solos. Sofía tenía 17 años. Estudiaba para ser consejera psicológica. Quería ayudar a otros que estaban pasando por lo que ella pasó. Quería ser voz para los que no tenían voz. Y cada noche, antes de dormir, padre e hija oraban juntos. Era su ritual sagrado. Su momento de conexión. Con Dios. Y entre ellos. Gracias, Jesús, por no dejarnos, decía Mateo. Gracias por papá. Por darme un padre que fue valiente cuando yo necesitaba valentía, decía Sofía. Gracias por recordarnos que una sola voz puede cambiar todo. Y era verdad. Una voz había cambiado todo. Porque eso fue lo que aprendieron. Que no hace falta ser perfecto para orar. No hace falta ser teólogo o santo.
No hace falta ser valiente desde el principio. Solo hace falta empezar. Solo hace falta dar el primer paso. Solo hace falta abrir la boca, o el corazón, y hablar. Y cuando una sola voz se atreve a romper el silencio, cuando una sola persona decide que el miedo no va a ganar, otras voces la siguen. Y el susurro se vuelve murmullo. Y el murmullo se vuelve canto. Y el silencio se convierte en un coro de esperanza.